www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. En La Hora de la Verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Señor director del Comité de Víctimas de las FARC, Fernando Vargas Kemba, nuestro viejo amigo. Muy buenos días, doctor Vargas. Doctor Londoño, buenos días, como siempre. Es un gusto saludarlo, es un gusto estar en su programa y muy agradecido por esta invitación. Es un honor estar a su lado en este momento. Bueno, estamos muy preocupados con cosas que están pasando en Colombia. En el Caquetá tuvieron secuestrada a la policía, todo el destacamento de policía secuestrado, y asesinaron sin compasión a un miembro de la Policía Nacional. Y no pasa nada, doctor Vargas, como si nada hubiera ocurrido. No fue sino un policía, ¿verdad? ¿Cuál es su visión sobre estos acontecimientos del Caquetá? Doctor Londoño, sí, tiene toda la razón. Usted, mire, esto del Caquetá, esto de los pozos, que formó parte de la zona de extensión, no podemos olvidarlo. Es más, allí se firmó el último acuerdo que se hizo en esa zona de las FARC en la época del gobierno del presidente Andrés Pastrana. Este asunto que terminó con el asesinato del policía, con la quema de las instalaciones de la petrolera, con el secuestro de los 75 miembros del ESMAD y 8 más de empleados de la empresa petrolera, comenzó en diciembre del año pasado, doctor Londoño, cuando se comenzaron a presentar las marchas y los bloqueos allí en la carretera de Los Pozos, y el gobierno asumió las negociaciones, decían los medios de comunicación, y que pedían la pavimentación de 40 kilómetros. Vea, yo no puedo creer que unos manifestantes pidiendo una pavimentación de 40 kilómetros sin llegar a ningún acuerdo por parte del gobierno, prolongando la actividad de los manifestantes en la zona. Doctor Londoño, el 18 de febrero era tal la presencia de manifestantes en la zona, ahí en Los Pozos, el 18 de febrero, que el ejército pide el apoyo del ESMAD para que se haga presente en el sitio para evitar cualquier actividad violenta contra instalaciones o contra bases militares o de policía. Envían 75 miembros del ESMAD, imagínese usted. El gobierno no arregla nada en todo ese tiempo, y por eso el escándalo de la secretaria del departamento, la secretaria de gobierno del departamento, que dice que esa era responsabilidad del gobierno. Ella le pidió al gobierno que por favor arreglara con esos manifestantes la situación para que no pasara a mayores. Mire ya cuántos meses vamos en eso en mi narración. El 2-3 de marzo estalla la situación, doctor Londoño, y entonces los manifestantes ya la manifestación se vuelve más violenta, y se ataca ya contra las instalaciones de la petrolera que estaba allí, que ya prácticamente pues no tenía muchos empleados ahí porque ya había evacuado casi la situación, produciendo un daño a la exploración petrolera en Colombia y la producción del crudo. Pero ahí en el sitio se presenta entonces lo que ya todo el mundo vio, doctor Londoño. Se presenta el secuestro de la agresión contra los miembros del ESMAD, la imposibilidad de que los miembros del ESMAD puedan detener una turba de 1,000, 2,000, 3,000 personas, pues con mucha preparación de milicianos allí metidos, ¿no? Y los reducen, los someten, los humillan, torturan a varios, golpean a varios y asesinan a uno con arma cortopunzante, una manera vil, además de terminar la vida de un policía que estaba prestando un servicio al país. Pero mire, doctor Londoño, vamos ahora sí a entrar a analizar varias cosas. ¿Por qué ocurrió eso y por qué se permitió que ocurriera ese secuestro de esos policías y ese asesinato de ese policía? En el sitio de Los Pozos, eso siempre hay presencia de las FARC, eso siempre hay patrullaje de las FARC, eso no ha dejado de ser de las FARC.
De manera que hace muy poco, también hace muy pocos meses, habían asesinado a 3 o 4 miembros del ejército allí en ese sitio, doctor Londoño. En el sitio, pero en ese momento en que se presenta el enfrentamiento con el ESMAD y la cosa esta, el ataque e incendio en las instalaciones de la petrolera, a muy corta distancia de allí estaba un grupo de policías armados, con armas de fuego, que no acudieron en apoyo de sus compañeros del ESMAD tampoco, ni usaron sus armas tampoco, frente al asesinato del subintendente del ESMAD y el secuestro de sus 75 miembros compañeros, a quienes despojaron, doctor Londoño, de todo el equipo y fueron sometidos a ultrajes, como decíamos, a golpes, malos tratos, tortura psicológica, amenazándolos de asesinarlos. También en el perímetro, en esta situación, se encuentra una base militar del ejército, doctor Londoño, que tampoco reaccionó o realizó apoyo a los policías sometidos violentamente en estas circunstancias. Entonces ya vamos viendo, doctor Londoño, cómo fue que la orden de no actuar fue general. En definitiva, los 75 miembros del ESMAD fueron abandonados a su suerte por parte del gobierno nacional y sus superiores. No se sabe si las investigaciones penales de fiscalías, doctor Londoño, estén avanzando en contra de los autores de semejantes barbaridades y el asesinato del policía, el incendio de las instalaciones. No se sabe en qué van esas investigaciones, que supongo que ya están identificados, pero tienen que avanzar, doctor Londoño. Por información del comandante de la Policía Nacional, en una entrevista que hizo recientemente, se supo, doctor Londoño, imagínese que el acta que firmó el ministro del Interior con los líderes de esa acción delincuencial sufrió una extorsión para cambiar la palabra secuestro por cerco humanitario a cambio de no matar a los policías secuestrados, lo que fue aceptado por el ministro cometiendo una, obvio, falsedad en documento público, doctor Londoño, con fines de favorecimiento con los secuestradores y por ahí mismo por un fraude procesal. Ha comentado que el equipo de seguridad, oiga esto, doctor Londoño, el comandante de policía que llegó al sitio de los hechos con el ministro fue desarmada, y de esos fusiles y ese armamento no se tiene conocimiento de su paradero, doctor Londoño. El presidente ha manifestado al presidente Petro que públicamente que él dio la orden de no apoyar con refuerzos al ESMAD sometido a la turba violenta que asesinó a uno de sus miembros, generando, doctor Londoño, un precedente gravísimo para la vigencia de la Constitución Nacional que ordena todo lo contrario. Es decir, este acto del presidente Petro es más grave que 60 años de lucha guerrillera, de ataques guerrilleros, porque es que este acto se iba profundamente a pilares fundamentales de nuestra Constitución y nuestra institucionalidad. Abandonar tropas en cumplimiento de misión constitucional es un delito de omisión, que ya ha sido condenado por el Consejo de Estado en todos los casos que desde los años 90 ha conocido, como en el Cerro de Patasco y las Delicias, el Villar y otros que no recibieron apoyo, esos muchachos de soldados, a tiempo, no recibieron apoyo de sus superiores, ordenándose por supuesto el pago de millonarias indemnizaciones al respecto, doctor Londoño. De manera que si el presidente de la República ordena no asistir, no apoyar, dejar abandonados, omitir las funciones militares, policiales, constitucionales, de manuales operacionales, de honor militar, y dejar abandonados a unos policías y no hacer ningún tipo de actividad, ni siquiera de presión ni de presencia en el territorio para presionar la liberación inmediata y evitarles más torturas y perjuicios, pues es un delito gravísimo que, por supuesto, doctor Londoño, déjeme decirle, tienen que responder los que acataron y obedecieron la orden siendo ilegal, porque toda orden que sea violatoria de los derechos fundamentales, violatoria de la Constitución Nacional, violatoria de las garantías propias fundamentales constitucionales, pues, doctor Londoño, no debe ser acatada ni obedecida. Eso decían los ONGeros que ahora están en el gobierno del presidente Petro cuando atacaban a la fuerza pública por no ir urgentemente a atender los casos que se avisaban como de alertas tempranas, usted recordará, y entonces los acusaban y los condenaban a los militares por omisión. Hoy ya no se presiona de parte del gobierno nacional, que son los mismos miembros de la izquierda que presionaban y condenaban a la fuerza pública por no ir a atender los casos. Ahora aplauden, ordenan y pasan de largo la obligación
la obligación de asistencia a sus subordinados. Doctor Londoño, el Estado debe al menos minimizar el riesgo de vida de los miembros de la fuerza pública cuando se encuentran en cumplimiento de misión constitucional. Es cierto que juran dar la vida en defensa de la vida, honra y bienes de sus semejantes, lo que no significa que el Estado entienda, doctor Londoño, que se han desprendido del derecho a vivir ni de la obligación estatal de proveer lo necesario para garantizar sus derechos. Se han cometido múltiples delitos, múltiples faltas al Código Penal Militar por parte del comandante de la policía del Caquetá, y también, por supuesto, que eso tendrá que ir escalando en la responsabilidad hacia arriba por el superior, por el comandante de la Policía Nacional, que también dicen que dejó de desarmar sus hombres y esos fusiles se perdieron, que no apoyó a sus hombres allí en el Caquetá del SMAT, pero también hubo una base militar allí que tampoco actuó. Entonces, allí hay cosas que hay que investigar, doctor Londoño, porque esto es un pésimo precedente para la vigencia del Estado de Derecho, es un pésimo precedente para la vigencia del régimen constitucional, ya que estamos defendiendo si los artículos 217 y 218 fueron violentados con estos actos del presidente, y sobre todo el artículo 2 de la Constitución Nacional, que dice que las autoridades de la República, civiles o militares, están constituidas para ser garantes del derecho a la vida y de la integridad y los bienes de los colombianos. De manera que no actuando no es como se hace justicia, que entre otras cosas ya no se hace, pero no actuando sí envalentona y entrega los territorios a las bandas criminales, que es lo que está pasando hoy en Colombia. Doctor Londoño, yo pienso que es bienvenida la investigación penal militar por ahora, y que se amplíe el rango de responsabilidades y que los inicialmente encausados pues comiencen a señalar públicamente, aun cuando ya hay una confesión pública de parte del presidente de que él fue el que dio la orden. De manera que si así es la cosa, pues entonces el presidente debe ser encausado, debe ser investigado por esta orden de omisión, y que se haga el debate jurídico en Colombia y se haga el debate político en Colombia sobre este asunto, doctor Londoño, y que cada partido político tome posición, porque esto es un precedente histórico terrible para la vigencia de la Constitución. ¿No será que están tratando es como de debilitar la vigencia de la Constitución con miras a crear alguna constituyente, doctor Londoño? Es grave lo que usted está diciendo, doctor Vargas Kemba, que pasa desapercibido lo que usted mencionó varias veces, los incendios a las instalaciones petroleras. ¿Qué pasó con esas instalaciones petroleras? Suponemos que quedaron abandonadas. Yo no creo que los empresarios chinos, que eran los que manejaban que tenían ese contrato de exploración y que lo estaban desarrollando, manden otra vez sus funcionarios a que sufran lo que sufrieron los que estuvieron allá. ¿Sobre eso se sabe algo? ¿El tamaño de los daños y el tamaño a la industria petrolera en todo el país, que se siente desamparada? Ya saben que si les caen encima estos salvajes de las FARC, no va a suceder nada. ¿No es claro, así? doctor Londoño, es verdad, pero de todas maneras el daño a la empresa, a la industria petrolera, y sobre todo a esto que es un bien estratégico nacional, de que es la exploración petrolera, de manera que se paraliza, como ya estaba paralizada la empresa antes de que ocurrieran estos hechos, doctor Londoño. Ya un mes antes ya la empresa había sacado a todo su personal del sitio, o sea, ya era imposible trabajar allí, o sea, de nada sirve tener un contrato de exploración con el Estado colombiano si el Estado no garantiza la posibilidad de ese contrato de exploración en forma pacífica. De manera que eso está bien difícil en territorios de Colombia poder trabajar legalmente, doctor Londoño. De manera que esa empresa, pues le incendiaron algunas de sus instalaciones, pero lo más seguro es que el regreso al trabajo normal pues va a ser muy complicado, porque es un territorio que ahora sí volvió a tener propietarios particulares y se volvió a privatizar allá el territorio nacional, doctor Londoño. Vuelven a insistir, pienso yo, con el viejo sueño del Caguán de arrancarle un pedazo de Colombia para esos grupos guerrilleros de las FARC, y indudablemente, doctor Londoño, sus temores por la exploración y por la explotación y por el trabajo legal en el campo no es muy bien fundamentado, porque lo que hemos visto en otros sitios del país hoy por hoy
es que ya se hace muy difícil por la extorsión, la presencia de grupos delincuenciales permanentes, la asfixia al finquero, al ganadero, al campesino, es permanente ya, hay mucho más que en años anteriores, de manera que el trabajo legal en Colombia se torna muy, muy difícil cada día, doctor Londoño. Doctor Fernando Vargas Kemba, inmensamente agradecidos con su presencia y con estas reflexiones tan atinadas que usted hace sobre los gravísimos acontecimientos en los pozos que tienen un impacto tremendo sobre el orden institucional del país y sobre la posibilidad de que la gente vuelva a trabajar en esos sitios y en ese tipo de asuntos vitales, estratégicos para el porvenir de Colombia. Muchísimas gracias, doctor Vargas Kemba. Nada, doctor Londoño, gracias a usted por esta invitación y un abrazo sincero y fuerte, doctor Londoño. Fernando Vargas Kemba.